nueva punta biselada de Ojuju versus punta de pincel. Vamos a hacer review de los nuevos marcadores base alcohol que ha sacado Ojuju recientemente en la serie de Kaala. Y vamos a estar haciendo comparaciones y pruebas con varios marcadores, además de algunos dibujos para comprobar qué tan buenos son estos nuevos marcadores. Así que no te lo pierdas, que esto se va a poner muy interesante. Gracias a Ojuju por patrocinar este vídeo y sin más, vamos con ello. Pues bien, por aquí tenemos los nuevos 4 sets de la serie Kaala que acaba de lanzar Ojuju. Estos vienen en una caja de plástico con una tapa y estos 4 nuevos sets están divididos en Skin Tones, Basic Tones, Illustration Tones y Landscape Tones. El nuevo embalaje en esta caja no es el típico, sino que tenemos aquí la cajita de plástico con un diseño bastante bonito y lo que más me gusta es que es portable y muy firme. Además, el cierre con el clip es muy cómodo. Destacar también que nunca había tenido una caja de plástico para guardar los marcadores y esto es un plus porque mirad lo que pasa con los estuches convencionales. Se acaba espachurrando y cayendo todo para los lados. Cuando lo pidas y te llega a casa te va a venir así muy bien protegido. Te trae extra también el blender, la paleta de colores plastificada, lo mismo en cartulina vacía para que puedas hacerla tú y el típico librito con instrucciones y un poco de todo. Por último, cada set también contiene este plástico que más tarde veremos para qué funciona. Aquí tengo un Ojuju antiguo y otro nuevo. El antiguo, es de la serie Honolulu y tiene un diseño bastante típico. Marcador cilíndrico, en los tapones lleva el nombre y la numeración, además de punta biselada y pincel. En los Kaala tenemos un nuevo diseño de marcador, como veis aquí está afinado en una de las puntas, lleva el nombre del color también en el medio y si giramos vemos que el tapón de Kaala está ligeramente aplanado. Es decir, el marcador en este caso no es totalmente cilíndrico. En este modelo Kaala tenemos una nueva punta biselada más versátil y en el otro lado una punta de bala convencional. La nueva punta biselada puede parecer a priori lo mismo, pero en realidad no lo es, y es que vamos a hacer un poco de zoom para ver mejor las diferencias. La punta biselada antigua digamos que está hecha para hacer como trazos mucho más bruscos y la nueva punta biselada se caracteriza por ser un poquito más alargada y también mucho más fina. También fijémonos que la parte frontal ahora también es más estrecha y aunque no lo parezca yo ya la he estado probando y puedo decir que sí se nota bastante la diferencia, es mucho más cómodo de usar. Aparte tiene este diseño ergonómico que está pensado en una punta más ancha para la punta biselada y en un extremo más fino para la punta de bala. También quiero destacar algo muy bueno que tiene la marca Ojuju y es que a diferencia de otras marcas, ellos sí trabajan en tener una gran gama de tonos pastel y eso de verdad que es muy de agradecer en marcas no tan caras. Entonces ahora que ya sabemos un poquito más sobre los nuevos marcadores Kaala, voy a hacerme aquí las paletas respectivas de colores. Siempre es recomendable hacer esto cuando te lleguen unos nuevos marcadores a casa porque los colores van a ser más fieles a la realidad si haces esto, y por aquí te estoy mostrando las paletas de color que traería cada set. Pero Artemaster, yo nunca he usado marcadores a base de alcohol, ¿me puedes explicar en qué se diferencian? Pues sí, y vamos a hacer una prueba muy simple. Este es el típico rotulador que compraríamos en un todo a 100 o Dollar Store, y este es el típico fibrón que utilizan la mayoría de los niños, lo que pasa es que deja ahí esa pelusilla que queda bastante horrible y a duras penas se puede hacer degradado. Luego tendríamos el marcador permanente de color, que bueno, no está mal, pero el color podría tener mejor pigmento y la mezcla podría ser mejor. Y luego tendríamos el marcador base alcohol, que por lo general tiene una muy buena pigmentación y además la mezcla o degradado se hace con mucha facilidad. Ahora veamos las diferencias de precios de marcadores base alcohol de distintas marcas. Tenemos el de Ojuju por 0,66 unidad, el del medio por 2,64 y el último por 5, así que yo creo que eso es algo bastante a considerar. Ahora vamos a ver las diferencias entre las diferentes puntas que trae Ojuju. Esta es la punta de pincel que nos permite aquí diferentes trazos de más fino a más gordo o incluso para rellenar grandes áreas o mezclar lo ponemos así de ladito y listo. La punta plana nos permite hacer todos estos trazos, como veis son todos bastante bruscos, más bien se utiliza para rellenar zonas grandes. Tenemos también la punta de bala que efectivamente tiene un trazo bastante finito. Este está pensado para hacer una línea gradual siempre con el mismo grosor, pero por supuesto que también podemos rellenar grandes zonas haciéndolo de esta manera. Y tenemos unos tracitos igual que en la otra punta plana, también veis que es todo bastante más fino, así que esto puede ayudarnos a ser un poco más delicados en los dibujos. Por último, y antes de comenzar a hacer varios dibujos para comprobar la efectividad de estos nuevos marcadores de la serie Kaala, vamos a hacer una prueba de degradados con diferentes puntas, ya que realmente es mejor siempre la punta de pincel en todos los casos, o una punta plana o de bala puede hacer lo mismo o incluso mejor. Bueno, en primer lugar vemos aquí el primer degradado
con punta de pincel, la verdad, muy bonito. Vamos ahora con el segundo degradado, que vamos a estar haciéndolo con una punta plana convencional, y conseguimos un degradado, la verdad, muy bueno, mejor de lo que esperaba. Seguimos con el de punta de bala, que tenemos que ir rellenando aquí de poquito a poquito, y claro, aquí uno podría pensar que hacer el degradado es bastante más difícil porque el trazo es muy chiquitito y quizás a los colores les cuesta mezclarse más, pero la realidad es que no se puede hacer completamente igual. Y por último lo vamos a hacer con esta nueva punta plana, a ver qué tal queda el degradado. Destacar que todos estos degradados los estoy haciendo con la marca Ohuhu, y bueno, como podemos apreciar aquí, pues los resultados en general de todos son bastante buenos. Así que ahora que ya hemos visto un poquito todo el funcionamiento, vamos al lío con varios dibujos. El primero es aquí una tortuga tanque bastante graciosa. También estaremos haciendo este perrete, el cual utilizaremos luego los marcadores de punta de bala para ver que se pueden utilizar perfectamente para hacer un dibujo completo con marcadores. Por otro lado, también tendremos aquí un dibujo de anime, el cual es este chico. Le estoy aquí dibujando el pelo bien sabrosón, y en este estaremos utilizando el set de Skin Tone. También vamos a hacer una chica anime, que esta traerá el pelo verde, ya veréis que os va a gustar bastante. Y efectivamente, igual que con el chico anime, vamos a estar utilizando toda esa paleta de colores Landscape Tones. Así que bueno, por supuesto estaré haciéndome primero los delineados, y una vez los tengamos listos los bocetos y los delineados, vamos a darle ya el color. El del perrete no, voy a hacerlo directamente a marcador puro, no necesita delineado. Me gusta mucho sobre todo que los Ohuhu tienen un pigmento muy bueno. Y por cierto, mientras estaba grabando el vídeo, Ohuhu me envió también esto a mitad de vídeo, que son unos delineadores de su marca. Yo ni sabía que existían, pero bueno, vamos a probarlos a ver qué tal. Utilicé este que tenía una punta brush y la verdad, la punta era bastante firme, así que me gustó mucho. Y bueno, decir que el resto funcionan bastante bien, un trazo muy estable, la verdad. Para el perrete, el reto va a ser utilizar todos los tonos del Basic Tones para hacer el perro completo, y también recordemos que solo vamos a poder utilizar la punta de bala. Esto lo estoy haciendo para que veáis que, bueno, utilizando solo esta punta, haciendo así el pelaje para todo el perro, se puede conseguir una textura bastante guapa. Y este perro voy a estar coloreándolo en multicolor para poder aprovechar casi todos los colores de la gama, que por cierto por aquí os dejo los precios del set de Basic Tones, $19,99 y €21,99. Para el set Skin Tones tenemos los precios un pelín más altos, $21,99 y €23,99. Recordad que voy a dejar todos los links de compra, además de algunos códigos de descuento en la descripción. Y bueno, aquí estoy utilizando ahora mismo para el cabello la punta de bala. Fue bastante difícil pensar un diseño con el que encajara un personaje solo con el set de Skin Tones, ya que bueno, este set de Skin Tones yo creo que se compraría más bien como un set complementario a los que ya tienes, pero quería hacer también este dibujo como un reto utilizando el set entero para hacer un dibujo con coherencia. Por cierto, si tenéis sugerencias para Ohuhu de cosas que podrían mejorar, no dudéis en ponerlas en los comentarios porque ellos las toman muy en cuenta. Bien, pues seguimos aquí coloreando la tortuga tanque, que en este caso el precio de Illustration Tones es de $39,99 y €41,99. La tortuga la voy a estar coloreando con la nueva punta plana más delgada, y no voy a estar haciendo unos trazos delicados, sino más bien todo lo contrario. Quiero que se vea esa textura tan bonita que deja este tipo de punta, en verdad. Así que en el dibujo de la tortuga vamos a hacer un coloreado un poco más alocado. Por aquí también vamos a empezar a delinear todo el dibujo de la chica. La he dibujado ahí con una sonrisa bien grande, bien happy. Y para el precio de este set que vamos a estar utilizando para colorearla, el Landscape Tones, tenemos que es de $39,99 o de €41,99. Creo que ya podéis estar viendo que los precios de todos los sets son bastante baratos, es decir, sale cada marcador a menos de €1 o dólar, y bastante menos. Y claro, esto teniendo en cuenta que en otras marcas, como hemos visto antes, llega por marcador hasta $5 la unidad. Y creedme que aunque este sea un vídeo promocional, yo llevo utilizando ya Ohuhu desde hace como un año o dos y siempre los he utilizado sin ningún problema, dejan un coloreado siempre muy bonito. Así que realmente estoy muy a gusto haciendo este vídeo promocional porque sé que lo que estoy anunciando es un producto que si lo compráis vais a quedar muy contentos. Decir que yo siempre he estado utilizando los de la serie Honolulu, que son los que tienen la punta de pincel, aunque estos no me han disgustado para nada. Como siempre tienen un muy buen pigmento, el agarre de estos nuevos marcadores
marcadores me gusta, como que se adhiere bastante bien a la mano. Y la verdad creo que ahora mismo, dentro de lo que hay en el mercado de marcadores base alcohol, Ohuhu sin duda es una de las marcas que en relación calidad-precio es de lo mejorcito que te puedes encontrar. Así que bueno, mirad por ejemplo aquí qué tonos más bonitos estamos haciendo en la piel, y esto utilizando simplemente la punta plana y la punta de bala, para que veáis que también se pueden hacer degradados con este tipo de puntas. Ah, por cierto, el papel que estoy utilizando también os lo dejaré en la descripción por si alguien tiene la duda. Y por ejemplo, mirad aquí qué colores más vívidos. Realmente creo que la selección de colores que han hecho con esta nueva serie está muy bien escogida. Aunque por ejemplo, si yo quisiera comprar uno de estos sets de Kahala, también optaría por quizás comprar como complementario el set de Skin Tone, ya que así conseguirás una gama más amplia de colores y así quedarán tus dibujos todavía mejor si cabe. Aquí en la tortuga, utilizando la punta plana, estamos teniendo una textura bastante interesante. Ponemos aquí el plastiquito debajo, que ese plastiquito sirve para cuando estemos insistiendo mucho con un color, como en este caso para hacer un fondo plano. Sabéis que muchas veces los rotuladores, marcadores, etcétera, traspasa la tinta hacia la parte de atrás, y eso sobre todo si es que estamos utilizando un bloc de dibujo y tenemos las otras hojas detrás, pues podría mancharlo todo. Así que digamos que ese plástico no es más que para filtrar toda esa tinta de más que se expulse por la cara de detrás, y así conseguimos mantener todo más limpio. Y bueno, creo que las imágenes hablan por sí solas. Mirad qué degradado y fondo plano más bonito nos ha quedado, de verdad, o sea, es muy impresionante. Y esto lo digo porque seguro que los que ya habéis utilizado marcadores a base de alcohol, cuando queréis hacer un fondo plano de este estilo, como que quedan ahí unos claroscuros que no se acaba de colorear bien del todo cuando queremos hacer un fondo. Pues efectivamente tengo que decir que en esta serie de Kahala, para hacer estos fondos, obviamente está utilizando en la mayoría las puntas planas, que sin duda no sé si será por la nueva punta plana, pero tengo que decir que los coloreados planos han quedado espectaculares, o sea, incluso para hacer aquí el degradado en el perro ha quedado bastante bien. Y por aquí estamos rellenando ya el último fondito de la chica, que lo vamos a hacer de amarillo plano. Aquí vais a ver que literalmente es lo que os digo, es como si hubiéramos pinchado el bote de pintura del Paint y le ponemos ahí color amarillo. Así que por este punto del vídeo yo creo que está todo más que dicho. Espero que os haya gustado este vídeo. Me han gustado mucho los resultados de todos los dibujos. Recordad que si os interesa comprar cualquiera de estos sets o incluso participar en el super sorteazo que estamos haciendo, lo tenéis todo en la descripción. Muchísimas gracias a Ohuhu por darme la oportunidad a mí de patrocinar estos colores nuevos, y a ti también por supuesto por quedarte hasta el final. Si tienes alguna duda no olvides dejar un comentario, intentaré responderte. Y nada más por hoy, ya sabes, mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.